Vamos a ver en este video que un problema de estática que cuenta con 3 fuerzas también se puede resolver de otra manera. Aquí tenemos el mismo problema que el anterior video, pero esta vez lo vamos a resolver aplicando el teorema de Lamy. Lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestro eje de coordenadas. Y positivo, Y negativo, positivo, X negativo. Muy bien, tensión en A, con su ángulo de inclinación de 60 grados. Ese ángulo se representa aquí, también es 60 grados. ¿Por qué se representa ahí? Por ángulos alternos internos. Continuamos. Tensión en B, aquí está, tensión en B, con un ángulo de 40 grados. Ese ángulo se representa aquí debajo por ángulos alternos internos. Y tenemos el peso en el eje Y con un valor de 200 kilopolvios. Bueno, hasta ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es observar cuánto de ángulo existe de fuerza a fuerza. Por ejemplo, cuánto de ángulo de inclinación existirá entre la tensión en A y la tensión en B. Si esto es 40 y esto es 60, recordemos que toda en la línea horizontal de aquí a aquí existe 180. Ahora, menos estos 100 va a ser 80. Vamos a hacer lo mismo de la tensión en A al peso. ¿Cuánto de ángulo existirá? Aquí tengo 90, es un ángulo recto, y aquí tengo 60. Pues sumamos y va a ser 150. Continuamos, vamos a hacer lo mismo del peso a la tensión en B. Entonces, acá tengo 40 y aquí 90. Entonces, el valor de ese ángulo va a ser de 130. Ahora, para formular mi ecuación, lo que tengo que hacer es colocar la fuerza. En este caso vamos a comenzar por la tensión en A. Y el ángulo que se encuentra al frente, es decir, el ángulo opuesto. Y utilizamos la función seno. Vamos a aplicarla entonces. Tensión en A sobre seno del ángulo de 130. Seno del ángulo de 130. ¿Por qué? Porque es el que está al frente, es el opuesto. Continuamos. Para el peso, su opuesto vendría a ser 80. Entonces, igual peso sobre seno de 80. Continuamos. Para la tensión en B, su opuesto, ¿cuál vendría a ser? 150. Entonces, tensión en B igual 150. Ya tenemos las 3 ecuaciones. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir esta ecuación. Voy a utilizar la fórmula número 1 y la fórmula número 2. ¿Para qué? Para trabajar aquí y encontrar la tensión en A. Lo que tengo que hacer aquí es despejar esta tensión en A para poder hallar su valor. Entonces, este seno de 130 está dividiendo a tensión en A, va a pasar a multiplicar al peso. Y ahí está multiplicando al peso. Reemplazamos los datos. Valor del peso, 200 kilopolvios por el seno de 130 sobre el seno de 80. Y tenemos el resultado de 155,57 kilopolvios. Ya hemos encontrado el valor de la tensión en A. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar la tensión en B. Esta vez vamos a utilizar la ecuación 2 y 3. Entonces voy a tener peso sobre seno de 100 igual tensión en B sobre seno de 150. De esta ecuación voy a hacer el despeje de la tensión en B. Y despejando tensión en B vamos a tener seno de 150 está dividiendo, va a pasar a multiplicar al peso. Y ahí está multiplicando. Reemplazando datos tenemos valor del peso, 200 kilopolvios, seno de 150 sobre seno de 100. Hacemos la operación con nuestra calculadora y obtenemos el resultado de 101,5 kilopolvios. Y las dos tensiones obtenidas son iguales a las respuestas.
Espero que haya quedado claro.